Gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los senadores. Nosotros, como Colombia Justa Libres, queremos primero felicitar a todos los compañeros de las comisiones terceras económicas que han hecho este excelente trabajo con el Gobierno Nacional y nos permiten entrar en este debate para poder ayudar a enriquecer en lo que se pueda el desarrollo de la presentación de esta ponencia. Primero, compartir algunos principios que tenemos como partido. Para nuestro partido Colombia Justa Libres, el tema tributario debe estar fundamentado en impuestos bajos, justos y simples para personas naturales y personas jurídicas. Eso nos lleva a nosotros en un balance entre lo que es crecimiento económico. Para nosotros no es suficiente hablar de crecimiento económico. Crecimiento económico es importante en la generación de riqueza, pero ese crecimiento económico tiene que ir acompañado de desarrollo económico, que es la distribución de riqueza. Y el balance entre estos dos nos permite a nosotros realmente reducir la desigualdad en un país tan equitativo como lo es Colombia. Si hay crecimiento pero no hay desarrollo, hay concentración de riqueza. Si hay crecimiento y hay desarrollo económico, hay distribución de riqueza y hay oportunidades para todos. Apreciados senadores y a la opinión pública del país, Colombia Justa Libres hizo los siguientes aportes en esa línea, pensando en lo siguiente: el campo colombiano en este último año ha destruido empleo. Necesitamos motivar el empleo en el campo colombiano. Y por eso hicimos un aporte junto con dos compañeros congresistas de fomentar la inversión en el campo, generando una exención de impuestos de renta por 10 años para inversiones superiores a 1.500 VT, más o menos 50 millones de pesos. Y quisiéramos decir algo más: es importante fomentar la economía solidaria. Si nosotros queremos reactivar el empleo en el campo, es innegociable poner la mirada en la economía solidaria y favorecer esto que ya tiene la ponencia, lo cual realmente celebramos. Consideramos importante que lo que se hizo en el 2019 de generar la normalización de activos con una tasa del 12-13%, se continúa en el 2020 a una tasa del 15%. Esa propuesta también fue aceptada en la ponencia, quedó involucrada. Eso le va a agregar 1.5 billones de pesos adicionales a la agenda social del país. Tercero, en la ponencia, y quiero contarle que es una muy buena noticia para Colombia, por fin las empresas van a tener que detallar cuáles son las deducciones, descuentos y beneficios tributarios de manera detallada en su anexo de declaración de renta. Ya no va a ser una gran cifra, una gran olla, donde no sabemos por qué razón se establecen o se asumen esas deducciones y beneficios tributarios. Tienen que soportarlas en la declaración de renta, y eso quedó metido en la ponencia, un aporte de nuestro partido que le da transparencia a las finanzas públicas del Estado. Igualmente quedó involucrado una propuesta nuestra que hicimos de ley de financiamiento. En esta ocasión quedó involucrada en la conformación de la Comisión de Evaluación de Beneficios Tributarios, no buscando necesariamente acabar con todos, pero sí diciendo la verdad al país, analizando con responsabilidad cuáles son los beneficios justos realmente en el cual se puedan aplicar para los descuentos tributarios correspondientes. Ahora, ¿apoyamos la ponencia en qué sentido y en qué aspecto la apoyamos? Porque consideramos que hay cosas que son importantísimas en la ponencia. Acompañamos el hecho de que no se le incrementan los impuestos a la clase media y trabajadora de Colombia. Hay medio en días pasados profunda preocupación de personas que se me acercaban, ciudadanos que me decían: es que la reforma tributaria le genera más impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. A los más pobres se le genera más impuestos. Eso es mentira, eso es falso. La ponencia no genera y no presenta mayor impuesto a la clase media y trabajadora. Por el contrario, lo que hace es incrementar la renta a aquellas personas de ingresos altos, de más de 36 millones de pesos de ingresos mensuales, con una tasa del 39%. Son 12.000 colombianos, de hecho.
pero el resto de los colombianos no van a pagar más renta. Eso hay que hablarlo la verdad, y yo sí les agradecería, independiente de los intereses políticos, hablemos de la verdad a la gente para no generar en ellos malestares innecesarios, por favor. Apoyamos la ponencia. La disminución de la tasa de renta del 33 al 30% favorece de manera muy importante a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, que generan más del 80% del empleo en Colombia. Y considero que eso es muy importante y como partido apoyamos esa presentación en la ponencia. Apoyamos la disminución del aporte de seguridad social de pensionados con un salario mínimo. Nos parecería importante que fueran a partir también para 2 salarios mínimos, pero apoyamos el salario mínimo gradualmente pasarla del 12 al 4%. Acompañamos la sobretasa de 4 puntos del sector financiero para inversión en vías terciarias. Si no hay comunicación con el campo, no hay manera de desarrollarlo. Apoyamos la devolución del IVA a estratos 1 y 2, nos parece muy importante. Y también el favorecimiento del empleo juvenil de los 18 a los 28 años. Ahora, consideramos que hay cosas que se pueden mejorar en la ponencia, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de rebajar la renta, estamos hablando de crecimiento económico, de creación de riqueza. Pero si no se incrementa el impuesto a los dividendos, sino que se baja, ahí hay mayor concentración de riqueza. Y consideramos que la ponencia tiene ese desbalance. Y por esa razón, para personas jurídicas, consideramos importante pasarlo de 7.5 al 10% y en personas naturales pasarlo del 10% al 15%. ¿Qué es la ventaja de esto? Que aquella persona que va a recibir el dividendo va a pensar, bueno, si me toca tributar un poco más por el dividendo, más bien dejo los recursos en la empresa y eso obliga o persuade para que haya elementos de reinversión y creación real de empleo. Es una manera efectiva de ver el compromiso del empresariado con la creación de empleo y la inversión en Colombia. Consideramos vital ponerle tope a los beneficios tributarios de las personas jurídicas. Las personas naturales lo tienen. Las personas naturales se pueden descontar hasta el 40% en su declaración de renta. Por equidad, consideramos que también la persona jurídica podría tener acceso hasta máximo el 40% sobre la renta líquida de su empresa. Y consideramos que eso le pone orden y evitamos tributaciones negativas o tributaciones exageradamente bajas que no acompañan realmente como debería de ser a un país de semejante desigualdad y con tremendas exigencias en la agenda social. Ahorita hablamos un poquito de los impactos económicos. El beneficio de la devolución del IVA debe estar asociado a la creación de empleo. No puede ser que devolvamos IVA y no tengamos ningún compromiso serio de creación de empleo. Consideramos que por cada 400 millones de pesos que se devuelvan, deben crearse mínimo 25 empleos formales. Y el beneficio de la devolución del IVA y bienes de capital, lo cual consideramos válido para ser competitivos en la región. Sin embargo, no vemos por qué razón tiene que devolverse de una vez, cuando la causalidad frente a lo que se importa, frente a lo que produce esa máquina o ese bien que se importa, va a tomar muchos más años. Consideramos que debe tomarse mínimo 4 años para devolverse ese IVA de la inversión de bienes de capital. Hicimos un cuadro muy rápido sobre el impacto entre lo que implica el gasto tributario, de los beneficios que tiene esta ley para las empresas, pero también el impacto en el crecimiento para la economía. Muy rápidamente les cuento, hablemos del 2020. El gasto tributario es de 9.4 billones, los beneficios, las exenciones se calculan en 9.4 billones, pero tiene cosas a favor, y es que nos genera un crecimiento económico de 3.2 billones, nos genera un mayor recaudo de cerca de 3 billones, es decir que el ingreso tributario es de 6.2 billones, ahí tenemos un desbalance en la reforma, un desbalance de 3.2 billones de pesos para el año 2020. Para el año 2021 un desbalance de 0.7 billones y en el 2022 ya vemos un efecto positivo de esta reforma de 2.8 billones que empezará a crecer a partir de ese año. La propuesta nuestra de mejoramiento de la ponencia trae estos beneficios. Si le ponemos el tope del 40% de beneficios,
Un minuto para que termine, senador. Gracias. Si calculamos el tope del 40% de los beneficios tributarios sobre la renta líquida de empresas, el aporte económico sería de 3.2 billones y ahí balancearíamos el año 2020, por ejemplo, de entrada. Pero nos queda ese impacto económico de 3.2 billones para la agenda social del país. Con esos 3.2 billones de pesos podríamos ya pensar en arreglar por fin Buenaventura. Podríamos pensar por fin arreglar el dragado de Buenaventura y la vía Buga-Buenaventura, que no tenemos de dónde financiarlo. Tomando esta decisión, lo podríamos hacer solamente para dar una simple idea. El tema de los dividendos de personas naturales y personas jurídicas nos aportaría 1 billón de pesos más, nos daría 4.2 billones de pesos y consideramos que de esa manera podríamos mejorar la ponencia que hoy se presenta. Yo les animo a que tengamos este debate con toda tranquilidad, lejos de todo el tema ideológico o inclusive político, y miremos con responsabilidad las finanzas públicas del Estado. Creemos como Colombia Justa Libres que esta reforma es muy importante para Colombia, que si hacemos esos ajustes la acabamos obviamente de pulir y va a ser importante para el desarrollo del país. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias compañeros.